En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 301 que el erarium del Imperio Romano requería enormes ingresos tributarios para sostener su gasto público gigantesco. El erarium, custodiado por el Templo de Saturno en plena Roma, era vital para el éxito o fracaso de las campañas militares, pero también para mantener contenta a la plebe. El Imperio Romano fue revolucionario para muchas cuestiones, y una de ellas fueron los impuestos. Había dos tipos de impuestos, el vectigal y los agrivectigales. El vectigal era un impuesto indirecto que se dividía en tributos que gravaban el tráfico de mercancías, la explotación de minas, las salinas, la pertenencia de esclavos, las herencias, con un máximo del 5%, aunque no, para hijos legítimos o viudas que estaban exentas, e incluso la venta de productos en mercados, una especie de IVA que no llegaba nunca a superar el 1%. El agrivectigal afectaba a los territorios dependientes de Roma que eran explotados, es decir, un pago de alquiler por las tierras. A ellos se les sumaban otros impuestos que tenían que pagar, por ejemplo, los judíos o los solteros. Por aquello de incentivar la natalidad, debían pagar un 1% de su fortuna de forma anual si no estaban casados. Llegó Diocleciano y a pesar de todos estos impuestos, la situación en el imperio era desoladora. Las arcas públicas eran deficitarias y el emperador decidió aplicar nuevos impuestos con el propósito de contar con una gran suma de dinero para satisfacer las necesidades del ejército y del pueblo. Decidió fusionar casi todos los impuestos directos, territoriales y personales en uno solo, gravando todos los factores productivos. Hombres, animales y tierras estaban gravadas para intentar recaudar más. Esto provocó que muchos campesinos tuvieran que pagar previamente, antes de conocer si la cosecha iba a ser buena o mala, una gran cantidad de impuestos, lo que desincentivó el trabajo y, sobre todo, creó un mercado negro que se escapaba al fisco romano. A ellos se le sumaron las emisiones de nueva moneda devaluada, con las que intentaba cubrir el deficitario gasto público, provocando una inflación de precios que complicaba todavía más la situación. Finalmente, Diocleciano no tuvo más remedio que renunciar voluntariamente para así salvar su vida ante el enorme descontento de todas las capas sociales de Roma. A pesar de ello, eso no impidió que la situación que él había generado supusiera el inicio del fin del Imperio Romano. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 23 de enero de 2022, en este podcast vamos a tratar cómo esto de los impuestos que amenaza el gobierno con esta reforma de los autónomos y otro tipo de impuestos que está aumentando, en definitiva, son políticas que ya se han tomado, no solo las tomó Diocleciano, se han tomado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que sabiendo cuál es el resultado de este tipo de prácticas, aún así, después de más de 1700 años, todavía estemos aplicando este tipo de políticas fiscales? Bueno, esto obedece a dos razones que ahora comentaremos y sobre todo obedece a un cortoplacismo que es muy propio de las democracias y que desde luego está generando en una especie de mercadillo ambulante en el cual la compra-venta de votos se hace en función de la cantidad de dinero que roba el Estado al ciudadano que produce para dárselo al que no produce, o bien al Estado, al ciudadano que es libre, que no necesita un sueldo, una nómina pública, para que el que sí la necesita y sí que vive de las arcas públicas pueda cobrarla. Esto lo vamos a tratar en este podcast. También va a estar con nosotros, como les dije, Antonio Zapatero. Teníamos pendiente esa entrevista, al final lo hemos conseguido con cuestión de agenda, tener una entrevista, estará con nosotros y algunos dirán, ¿quién es Antonio Zapatero? Bueno, Antonio Zapatero no es el único, pero digamos, es la cabeza visible de las políticas que ha tomado la Comunidad de Madrid, una persona contraria al pasaporte COVID, contraria al toque de queda, contraria a la mayoría de restricciones, como puede ser cerrar bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que Antonio Zapatero es de esas excepciones que a veces se dan en política y es en cuanto a una persona de sentido común. Ya está. Sentido común y que en función de la evidencia actúa. No en función de, pues bueno, que si esto a lo mejor es aquello, que vamos a poner el toque de queda, que ahora vamos a poner mascarilla obligatoria, todo este tipo de prácticas. Entonces, bueno, Antonio Zapatero, que fue además también el principal responsable cuando la ola del año 2020
con la cuestión de IFEMA. Estuvo ahí, una persona que estaba ajena al mundo político y que se incorporó a partir de esa situación. Un tipo, desde luego, muy, muy interesante, muy brillante y que yo recomiendo que lo sigan. Creo que en algunos podcasts ya lo hemos dicho, en su cuenta de Twitter, porque pone información que no sale en los medios. Entonces, bueno, vamos a hablar con él para que nos dé esta perspectiva de cómo se puede afrontar una pandemia, porque aquí, claro, siempre nos dicen, no, el consenso médico. ¿Qué consenso médico, amigos? ¿De qué me están ustedes hablando? Porque, claro, como salen los 4 médicos alarmistas de que esto es el apocalipsis inminente, entonces eso es el consenso. No, no es verdad. Hay multitud de médicos y también multitud de epidemiólogos y de inmunólogos que están completamente en contra de este consenso que nos intentan hacer creer. Todo esto lo vamos a tratar en este podcast y también vamos a, bueno, una buena noticia, 5ª edición del Rebaño ya, de verdad, que no sé cómo agradecerles. Aquí está, me llegó hace un par de días, la 5ª edición, más de 35.000 ejemplares, llevamos ya, y la verdad es que no sé cómo puedo agradecerles por el interés y la confianza que han depositado en el libro. Esta edición ya sí que no tiene erratas, que la primera, y esto a veces ocurre, para que vean ustedes, cuando uno envía el manuscrito original, la modernidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y una de ellas son los programas informáticos. Entonces uno envía el manuscrito original y un programa automáticamente se supone que detecta las erratas. Bueno, pues lo que hace en muchas ocasiones es incluir erratas que no estaban en el manuscrito original y luego cuando las revisa un ser humano se le pasan. Entonces, bueno, habían erratas por corregir, algunas de ellas flagrantes, no lo vamos a negar, que había algunas de ellas que eran flagrantes de verdad. Pero bueno, por suerte en esta 5ª edición ya no hay erratas y esperemos que haya muchas más. De verdad que muchísimas gracias por su interés, por su confianza y sobre todo por esas valoraciones y esos mensajes de que el libro pues, nos está gustando mucho, lo cual pues es un auténtico honor y un orgullo saber que están ustedes ahí apoyando y que en estos tiempos en los que desde luego la lectura no es lo habitual y dejarnos un tiempo para la reflexión y para bueno, leer e intentar pensar sobre nuestra vida, sobre nuestro día a día, sobre qué pensamos sobre ciertos temas importantes, pues bueno, es un poco complicado que esto se dé, pero desde luego que se está dando y sobre todo me gusta mucho ver que hay gente de todo tipo, ¿no? De todas las edades, también de todo tipo de trabajos, etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho que hay mucha gente joven, muchísima gente joven. Algunos me dicen, es el primer libro que me leo. Digo, bueno, no sé si tomármelo esto como bueno o como malo. Veremos que sea el primero de muchos, porque desde luego que hay otros libros muchísimo más interesantes que este, pero desde luego que no deja de ser un auténtico lujo. Así que nada, vamos a hacer una brevísima pausa para que dejen ustedes su like y su comentario y ya vamos a analizar a fondo qué es lo que hay detrás de todas estas cuestiones y sobre todo la gran pregunta, que es, bueno, pero ¿cómo es posible que sabiendo cuál es el resultado del expolio fiscal, cuál es el resultado de castigar y de intentar desincentivar la inversión, el esfuerzo, el trabajo, por qué seguimos aceptando este tipo de prácticas y por qué incluso en muchas ocasiones se considera como algo popular, ¿no? La reforma de los autónomos, los que decían, hombre, es que si ganas más de 4.000 euros, que estés en el tramo alto, que te quiten 1.000 euros de cuota de autónomo, pues tampoco es tanto. Yo gano 1.200. Pero es que el problema no es que debamos igualar a todo el mundo para que gane 1.200. El problema es que usted gana 1.200. La cuestión sería cómo podemos hacer para que usted no gane 1.200. Entonces, bueno, vamos a explicar todo esto y sobre todo vamos a intentar darle la respuesta. Desde mi punto de vista está muy claro. Es una cuestión que viene dos derivadas que hacen que podamos responder a esta pregunta y es básicamente la ley y la democracia. Y cuando hablo de la ley, son los privilegios de la ley que se otorgan a través de la ley a ciertos grupos subvencionados. Entonces, bueno, esto acaba creando un sistema clientelar que es lo que es muy preocupante. Pero bueno, vamos a analizarlo más a fondo y luego iremos con la entrevista con don Antonio Zapatero después de una breve pausa. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, este tipo de anuncios que no son nuevos y que se han visto a lo largo de la historia en numerosas ocasiones y que también lo estamos viendo en el presente, acaban siempre desembocando en un desastre económico. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Cuál es la situación, ¿no? ¿Por qué en España ahora mismo se intenta atacar? Ya prácticamente no queda nadie al que se le pueda expoliar. Entonces, ¿qué es lo que han buscado ahora? Los autónomos. También se han aprobado otro tipo de impuestos que han sido, desde luego, y bueno, solamente tienen que ustedes que ver la factura de la luz, que son impuestos que van contra todas las clases sociales y especialmente contra las clases que tienen menos poder adquisitivo. Aquí partimos de dos puntos fundamentales. Una de ellas es el cortoplacismo democrático, ¿no? Es decir, el gobernante que entra en Moncloa, en España, o que entra en cualquier otro país, en Downing Street, da igual donde ustedes quieran,
automáticamente piensa, dentro de 4 o 5 años, según la legislación, tengo nuevas elecciones y tengo que ganarlas. Por lo tanto, no puedo aplicar medidas que, aunque sé que son beneficiosas, son tremendamente impopulares. Entonces aquí la democracia nosotros la convertimos en una compraventa de votos, una especie de mercadillo, en un bazar, en el cual llega un ciudadano, se va paseando por los distintos puestos que venden los productos X y en vez de estar un comerciante lo que hay es un político que le dice, no, yo si me compra le voy a dar esto que es mejor que el que tiene el de enfrente. Mientras que el de enfrente le dice, no, venga usted aquí, que mire, yo se lo dejo a mejor precio. Entonces está este mercadillo en el que circula la democracia occidental y de la que realmente, el otro día lo escribía, ¿no? Decía, bueno, es que esto del sufragio universal, por ejemplo, que se ha aceptado, ¿no? Como que un sistema democrático, ¿cómo no va a tener sufragio universal? Pero, por ejemplo, consideramos sufragio universal a partir de 18 años, la mayoría de edad, mientras que en otros países, como es el caso de Alemania, que lo quieren aprobar, ya hablan de rebajarlo a 16 años. O sea, que incluso dentro del sufragio universal, ahí podríamos decir que es el sufragio universal, porque ¿quién determina, quién cumple las normas para ese sufragio universal? Pero bueno, el sufragio universal de mayoría de edad que tenemos entendido en la mayoría de países occidentales, bueno, es un experimento muy reciente a lo largo de la historia. Un experimento muy, muy corto. Entonces la situación es, en el caso de España, igual que Diocleciano cuando llegó le dijeron, mira, esto es lo que tenemos. Es básicamente nada. ¿Qué hacemos? Bueno, hay 2 opciones. O reduces el gasto o intentas aumentar los ingresos. El caso del gobierno español, no solo de este, sino también del anterior, el gobierno de Mariano Rajoy y también de Rodríguez Zapatero, lo que dicen es, bueno, yo no voy a reducir el gasto, lo que voy a hacer es aumentar los ingresos. Y solo tienes una alternativa y es subir los impuestos. Esto es una política que se lleva a cabo diciendo, bueno, yo voy a aplicar una política que suba los impuestos a X personas para recaudar X dinero. Las previsiones nunca se cumplen, siempre se recauda menos y sobre todo en la época del Imperio Romano, imagínense ustedes, ¿no? Era mucho más fácil conseguir hacer la evasión fiscal, poder estar ajeno al erario, al fisco. Hoy en día es mucho más complicado, sobre todo con la tecnología. Prácticamente, yo no sé ustedes, pero en mi caso los pagos son automáticos a la cuenta del banco, no puedes hacer nada para evitarlo. Sin embargo, en esa época era bastante sencillo evitarlo. Además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nunca antes en la historia habíamos pagado tantos impuestos como pagamos ahora. Como lo empezamos con cuenta en las crónicas, el impuesto de herencias, por ejemplo, el de sucesiones, que podríamos llamar ahora, era un máximo del 5%, pero es que además no aplicaba para hijos legítimos o para viudas, o la cuestión del IVA, ese IVA que tenían ellos del 1%. Aquí estamos en el 21%. Incluso se habla de subirlo al 25%. Bueno, entonces la cuestión es, vale, tú tienes este sistema, no tienes dinero, ¿y qué haces? ¿Puedo subir los impuestos? Bien, puedes subir los impuestos, que es el camino fácil, porque así no reduzco el gasto. ¿Pero por qué no reduces el gasto? Y aquí está el problema de fondo. Y es porque en el caso de España tenemos 16 millones de ciudadanos, que se dice pronto, y seguramente algunos de ustedes que están escuchando o viendo este podcast formarán parte de ese grupo, que reciben una nómina pública todos los meses. Se dividen esas 16 millones de personas en 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios y 4 millones o bien desempleados o bien que reciben alguna ayuda, ya pueda ser un subsidio y demás, porque no tienen trabajo. Bueno, 16 millones de personas que dependen de que el Estado cada día les pague su nómina. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Y dices, bueno, yo sé que esta es la partida de gasto fundamental, es esta, principalmente las pensiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a bajar las pensiones a 9 millones de personas? Eso implica 9 millones de votos. Y no solo 9 millones de votos, sino que también sus familiares. Es decir, ya no solo es, igual que dicen, no, los funcionarios, 3 millones, bueno, 3 millones de funcionarios, pero tiene su mujer, tiene sus hijos, en fin, que implica mucho más. No solo son 3 millones, son 9 millones, más toda la gente que está a su alrededor, que generalmente ve con malos ojos que no le den el dinero que les habían prometido esos mercaderes ambulantes, que son políticos que llamamos en democracia, que les habían dicho que con ellos su pensión estaba asegurada, su sueldo no iba a sufrir ningún tipo de congelación y que, por supuesto, no se preocupase que lo iba a cobrar íntegro y que incluso iba a tener una subida. Entonces, a partir de ahí, dices, vale, el sistema democrático genera estos monstruos
unos monstruos que no es una cuestión solo del sistema democrático, pero que se ve mucho más reflejado en el sistema democrático de forma mucho más perversa en el día a día y sobre todo mucho más cortoplacista, porque luego cuando se fue Diocleciano sí que bajaron los impuestos, pero ya era demasiado tarde, porque el desastre también con la cuestión de la inflación que provocó Diocleciano emitiendo moneda de forma salvaje fue insalvable, a pesar de que luego se intentaron llevar a cabo otro tipo de políticas que no eran esas. Entonces, bueno, cuando tú tienes 16 millones de personas que dependen del Estado, que su supervivencia y que su nómina depende del Estado y del gobierno de turno, es lógico y es normal que digas, bueno, yo no quiero molestar a 16 millones de personas que luego votan en las elecciones. ¿Qué hago? Voy a ir a aquel que representa un porcentaje menor y que además, en muchas ocasiones, estas subidas impositivas tienen hasta cierta popularidad. Porque claro, el autónomo en España es una especie de ser perverso, el cual, como no depende del Estado, como depende de su trabajo, de su esfuerzo, depende del riesgo también que asume y que no va a pedirle cuentas al Estado ni a nadie, es decir, es autónomo, es independiente, entonces eso molesta muchísimo. Molesta muchísimo principalmente al poder político porque dice, claro, yo no puedo luego chantajearlo, yo no puedo luego hacer compraventa de votos con los autónomos. En cualquier caso, podría ganarme su beneficio o su voto si les bajase los impuestos que están pagando. Pero es que entonces los que están pagando impuestos se quejarían, dirán, oye, pero ¿por qué los autónomos no pagan tantos impuestos? Entonces van a por los autónomos. Y se inventan una reforma que es delirante, que no hay por dónde cogerla y que va a provocar que muchos autónomos, como es mi caso, que se pueden ir del país porque para trabajar lo que necesitan es una conexión a Internet, se vayan. Y el que desgraciadamente no pueda irse porque tiene aquí pues, su clínica o tiene aquí un taller, o en fin, o es fontanero o cualquier tipo de trabajo que es más complicado, digamos, deslocalizarte del país en el que estás, ese es el que va a sufrir el ataque voraz del Estado y del gobierno. Porque además se dice, no, pero es que esto es solidaridad. Y hablan, y dicen, es que claro, ahora el que está ganando 600 euros de autónomo paga una cuota de 300. Ese va a pagar menos. Ya claro, pero ¿qué porcentaje es? De los autónomos que hay en España, ¿qué porcentaje? Y luego otra cuestión, cuando hablamos del autónomo que, por ejemplo, tiene una clínica o tiene un taller. Bueno, pues a partir de ahora, lo que declaraba automáticamente verían como las personas que declaran más de 3.000 o de 4.000 euros, pues empiezan a declarar 1.500. Empiezan a declarar 1.700. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque existe un gran número de personas en España que están directamente enchufados al presupuesto público. Y muchos de ustedes, seguramente algunos de los que me están escuchando, dirán, oye, que yo soy funcionario, no me ataques. No, si yo no ataco al funcionario ni ataco al pensionista, al contrario, si es que el pensionista ha sido estafado. El pensionista le han estado contando durante muchísimos años, oiga, usted deme el dinero, que yo ya se lo voy a devolver dentro de unos años. El pensionista decía, tome. Porque esto también viene mucho en la mentalidad, desgraciadamente, que tenemos en España y en otros países también, otorgamos, cosa incomprensible que no he entendido nunca, más confianza en una persona que no sabe ni que existimos, que no sabe nada de nuestra vida, otorgamos mayor confianza en que él nos va a gestionar mejor que nosotros mismos nuestro futuro. Es impresionante, pero esto ocurre. Y entonces hay un gran número de españoles que efectivamente dijeron, sí, hombre, claro, tome mi dinero, cójalo. Y luego algunos se creían que se lo estaban guardando con su nombre y su apellido ahí en una cajita para cuando él dijese, oiga, que ya me he jubilado, señor Estado. Entonces iban a decir, ah, toma su dinero. No, no, claro. El Estado cogía ese dinero, se lo gastaba y, entre otras cosas, se lo gastaba en pagar a los que previamente ya había estafado diciéndoles que deme su dinero que dentro de unos años se lo devolveré. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que viene la cuestión de la ley. Y es que la ley, cuando se convierte en una lucha de privilegios para alcanzar subvenciones o bien tener unos privilegios sobre otros, ahí también se convierte en un mercadeo que es tremendamente nocivo y perverso para las sociedades. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si hay un gremio que dice, oiga, yo quiero una subvención y esa subvención se le otorga a ese gremio, automáticamente el resto de gremios o el resto de personas dicen, oiga, ¿por qué él se tiene ese privilegio y no lo tengo yo? Yo también quiero tener ese privilegio y que ese privilegio me lo otorgue la ley, que quede reflejada en la ley que yo también quiero cobrar ese tipo de subvenciones que a mí no me llegan. Entonces, lo que observamos, y esto se está viendo muy claro últimamente, es que fíjense enseguida, en cuanto hay algún problema, todo el mundo se centra en, no, ayudas. Entonces dicen, bono social. Y la gente no se queda con, es que el bono social es tremendamente perverso, sino que les parece poco.
Son muy poco 250 euros, debería ser más. Entonces luego te vienen otros que dicen, no, el bono social no funciona, mejor limitar los precios. En definitiva, es todo dejarlo en la mano del burócrata de turno que por un papelito va a decirte exactamente cómo va a funcionar todo de forma espectacular. Si de verdad fuese tan sencillo el mundo, fuese tan sencilla la economía, pues que podría ser economista cualquiera. Y cualquiera sería un buen gestor. La realidad es que no es así. Y la realidad es que dentro de este bono, por ejemplo, el bono del alquiler, ¿no?, que ha tenido esta semana, ha salido tanto a colación. El bono del alquiler, para empezar, todas las ayudas sociales, esto lo hemos dicho en numerosas ocasiones, son un fracaso. Una ayuda social es un fracaso. Cualquier ayuda social que otorga cualquier gobierno es un fracaso estrepitoso, porque eso implica que el ciudadano no puede, a través de sus propios medios, de su trabajo y de su esfuerzo, vivir una vida digna, que también nos dicen mucho, no, porque es que esto no son salarios dignos, es que esto no son bonos dignos, es que estos precios no pueden sostenerse, es que claro, fíjate, los propietarios. Vamos a ver, el bono social, ¿en qué consiste el bono de alquiler? En que venga una persona, me diga usted o los que están escuchando este podcast que paguen impuestos, le voy a robar X dinero para dárselo al propietario de un piso que usted no va a disfrutar y así meto ahí a otra persona. O sea, yo estoy pagando el alquiler a otro. Esto es el bono de alquiler. Está robando para pagar un piso a una persona, a una tercera persona, y además ese dinero se lo queda el propietario. Es decir, a mí me robas, me perjudicas enormemente porque estoy pagando impuestos y beneficias al que no paga impuestos, es decir, al que no está produciendo. Acaba con este juego democrático en el que estamos. Y realmente, bueno, esto los clásicos griegos ya lo vieron. Obviamente con otro tipo de prácticas no existían los problemas. Bueno, existían los problemas, algunos de ellos sí que tenemos en la actualidad, pero diferentes. No, el alquiler no era un problema en la antigua Grecia, pero es cierto que se vieron muy claro. Dijeron, bueno, pues que esto al final es un mercadillo constante. Y la ley se convierte en una lucha para ver quién tiene los privilegios legales que le permiten tener esos beneficios que están por encima de los demás. Entonces ahí aparecen todos los gremios. Entonces vienen los agricultores, vienen los ganaderos, vienen los que se dedican, yo que sé, al mundo del carbón, vienen los de la industria textil, vienen los de la industria del automóvil. En definitiva, acaban apareciendo todos diciendo, oiga, ¿y qué hay de lo mío? Yo también quiero formar parte de los privilegiados. Apúnteme en la lista. Y al final lo que ocurre es lo que está pasando en España y en muchísimos países occidentales, que bajo ese cortoplacismo, de bueno, voy estirándolo, voy aumentando la deuda pública, que parece que no afecte, al final en lo que convierte en la democracia es en votos cautivos. Y es, oiga, si quiere usted mantener sus privilegios, me vota a mí. Y sobre todo, si las personas son libres, como es el caso de la mayoría de los autónomos, que no dependen para nada del Estado, hay que ir a por ellos, hay que machacarlos y que se conviertan en estos nuevos siervos que estamos creando. Y en realidad la situación económica española es una situación que no da más de sí. Lo cierto es que, bueno, estando dentro de la Unión Europea y conectados al oxígeno, al Banco Central Europeo, es evidente que España no va a quebrar. Pero realmente tendría muy complicado, fuera del sistema actual, poder financiarse. Es decir, España pierde dinero todos los años. Y esa diferencia que hay entre el gasto y el ingreso lo suplimos a través de la deuda pública. Deuda pública que ahora, bajo el paraguas del Banco Central Europeo, nos cuesta muy poquitos intereses. No ha sido así siempre y no va a ser así siempre. De hecho, la pandemia, cuando la gente dice, bueno, pero ¿esto cuándo va a acabar? Cuando el Banco Central Europeo diga, se acabó. Cerramos el grifo. Ahí se acabará la pandemia. Si es que esto está clarísimo. Pero la realidad es que esta situación está provocando 16 millones de personas dependientes del Estado. Y hay otros 16 millones que no lo son, 3 de ellos autónomos, 3 millones, y luego están los asalariados que, bueno, se ven obligados a ver cómo de su sueldo cada vez y de los ingresos que generan, le roban más para poder mantener a los otros. Y así acaban poco a poco creando una sociedad clientelar que al fin y al cabo, luego cuando entre en el bazar de las elecciones, le digan, vóteme a mí que yo le voy a dar los privilegios y además le voy a ayudar que no le ayudó el anterior gobierno. Y si le ofrezco 200, yo le ofrezco 300. Esto, obviamente, el final es pues, lo mismo que tuvo al final el Imperio Romano. El declive, la disolución, el fin. Algunos dirán, bueno, qué apocalíptico. No, no se trata de apocalíptico, se trata de números. Y los números son los que son. Y esto no es una cuestión opinable. España, deficitaria, se quiere atacar a la gente que es independiente y sobre todo se cree, de una forma muy estúpida, que cuando tú vas contra la gente exitosa, el exitoso se queda aquí.
No, obviamente habrá algunos que no podrán porque no tienen más remedio, pero el que pueda se marchará, claro que sí, evidentemente. Porque una cosa es pagar impuestos, que es lo que hacían los romanos, y fíjense los impuestos que pagaban en el Imperio Romano, y aparecían muchos, ¿eh? Al lado de lo que pagamos nosotros en la actualidad, son una broma. Nunca antes en la historia, nunca se han pagado tantos impuestos como se pagan ahora. Son unas tasas que ya hemos aceptado. La gente que dice, no, a mí me parece bien que el que gana, no sé, supongamos que hay alguien que gana 1.000.000 euros, dice, a mí me parece bien que le quiten la mitad. ¿Cómo le va a usted parecer bien que le quiten la mitad? Y luego también hay un concepto que es tan erróneo, es tan absurdo, y es como cuando, por ejemplo, hubo la polémica esta, ¿no? De los youtubers, que son los primeros que fueron a por ellos, digo, bueno, pues nos vamos a Andorra. Si es que el problema es ese. En vez de pensar al youtuber que se ha ido a Andorra, ¿cuánto le puedo quitar? Es ¿cuánto dinero va a dejar? Es que esa sería la pregunta. Es decir, oiga, el youtuber que se va a Andorra, ahora lo que está dando es dinero a Andorra, no a España. Es decir, usted, por querer robarle prácticamente la mitad de lo que ganaba, ha conseguido que le va a quitar cero y encima sus gastos, y una persona que tiene dinero suele gastar, los hace en Andorra. Se beneficia Andorra. Usted no. En vez de atraer a ese tipo de personas, lo que hacemos es criticarlas. Y sobre todo también aquí está el componente de la envidia, que existe en esta sociedad, desgraciadamente, y es como al que le va bien, entonces hay que castigarlo. Cuando se dan cuenta que al que le va bien precisamente va a beneficiarte a ti. ¿Qué es mejor o qué es peor que haya en un país? ¿Muchos ricos o pocos? Muchos. ¿Por qué? Porque el rico gasta, invierte, genera, crea. Dice, oye, esta empresa me parece bien, voy a invertir en esta empresa. Crea empleo, que a lo mejor sale mal, luego montará otra. Ningún rico, ninguno, se queda con el dinero en su casa diciendo, no, yo no hago nada. Todos invierten. Mientras que la política de por ley, voy a otorgar privilegios a ciertos sectores subvencionados, que compitan todos los gremios entre ellos para poder estar reflejadas en esa ley y sobre todo a través del sistema democrático, voy a comprar y vender votos, lo que provoca es la situación que tenemos. Y esto es algo que la gente parece que no lo quiere entender. Y luego, pues bueno, se sorprenderán algunos cuando antes o después, porque claro, la única solución es que entre un kamikaze y que diga, mire, yo sé que dentro de 4 años no voy a ganar las elecciones, pero voy a reformar el país. Voy a hacer las cosas bien. No le van a volver a votar. Porque aquí también estamos en esto de la solidaridad. Claro, porque es que esto es muy divertido. Cuando dicen, no, es que hay que ser solidario. Hombre, si ganas tanto dinero tienes que pagar muchos impuestos. Bueno, para empezar, eso no es solidario. Eso es imposición. La solidaridad debe ser voluntaria, no impuesta. ¿Y qué clase de solidaridad es la que estamos teniendo con la gente joven de nuestro país? ¿Qué clase de solidaridad es aquella en la cual nosotros estamos machacando a todos los jóvenes? Cuando digo jóvenes, gente menor de 50 años, que están actualmente trabajando cada vez haciéndole pagar más impuestos para pagar a las generaciones que fueron previamente estafadas por los pensionistas, que fueron previamente estafadas por el Estado. ¿Es eso solidaridad? Eso no es solidaridad. Al contrario, lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones están pagando la estafa que sufrieron los mayores. Y esto no se trata de algunos dicen, es que están en contra de los pensionistas, que yo no estoy en contra de nadie. Yo lo que estoy diciendo es que son los números y el problema que hay. Y a partir de ahí tiene 2 opciones. Una, hacerlas, u otra, que cuando quiebre el país, venga la Unión Europea, la Troika, lo que ustedes quieran, y digan, bueno, vamos a ver, este es mi rescate que hemos firmado, entre comillas, pues esos 140.000 millones, una de las principales reformas es la de pensiones. Y eso, digo, ¿usted quiere el dinero? Sí, pues empiece a reformar esto. Es que usted ha estado estafando a la gente. Es que lo que usted no puede pretender es que una estafa que lleva 40 años en marcha no tenga consecuencias. Hombre, claro que las tiene. Alguien tiene que pagar. Y ojo, porque ahora en España hablamos de 9 millones de pensionistas, pero los del baby boom están a punto de entrar. Van a entrar en cuestión de 10 años. Es que esto es ya. Cuando digo ya, es ya. Esto lo saben todos los políticos. Lo sabía el gobierno de Zapatero, lo sabía el gobierno de Rajoy, lo sabía también el gobierno de Aznar, lo sabía el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el cortoplacismo democrático nos aboca a que el problema cada vez vaya más, en vez de intentar detenerlo. Y luego llega un punto que ya es una vuelta casi imposible, como es el caso de Diocleciano, todas las políticas que puso en práctica, aquí menos mal, que no tienen la posibilidad de controlar la política monetaria. Menos mal, porque es que si no, esto ya sería Argentina, evidentemente. El otro día leía que en Venezuela, también, otra de estas políticas que han tomado de la impresión constante de moneda, y es no hay dinero, pues lo fabricamos. Una mentalidad socialista compleja, para llegar a esa conclusión, no se crean ustedes, son muchos años de estudio y de reflexión para llegar a esa conclusión. No hay dinero, ¿qué hacemos? Pues fabrícalo. Bueno, pues esto es lo que han hecho en muchos países, en el caso de Venezuela, una inflación del 713%.
Nosotros estamos, que ya lo estamos acusando, al 6, y ellos están en el 713. Hagan ustedes la diferencia. La única solución, pues bueno, es cuadrar las cuentas. Y eso no pasa por el expolio, eso no pasa por hacer lo que hacía Diocleciano. Y tampoco pasa porque los que están abonados a la teta del Estado sigan estando ahí y digan, bueno, como a mí de momento no me afecta, que paguen los demás mi privilegio. Pues no. Porque al final, obviamente, claro que le va a acabar afectando, sino es que además va a llegar un punto en el que usted no va a cobrar ni de broma lo que cobra, cobrará muchísimo menos y encima, pues lo que podrá hacer es sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Que por qué ganan en Argentina las elecciones el peronismo? Porque todos están enchufados al presupuesto público, la inmensa mayoría. Y cambiar eso es muy difícil. Claro, la gente joven, en el caso de Milei en Argentina, la gran cantidad de personas jóvenes que como todavía tienen esa libertad y son independientes del Estado, votan a Milei. Pero ¿quién va a votar a un partido que le está diciendo, oiga, si yo gobierno, lo que voy a hacer es solucionar el país, pero usted no va a tener los privilegios que tiene ni por ley, ni tampoco se va a convertir en un siervo del juego de la compraventa de votos democrática? Nadie en su sano juicio se presenta en unas elecciones porque las pierde. Este es el problema democrático. Este es el problema de las medidas que son beneficiosas, pero que son impopulares. Entonces, a partir de ahí, es evidente que en el caso de España es una situación muy difícil y creer, insisto, que esto pasa por intentar estrujar a los autónomos que en muchas ocasiones unos podrán conseguir evadir al fisco, otros no, directamente se marcharán. Y no estamos hablando de grandes fortunas, porque claro, estamos hablando de personas autónomos que ganan 1.500, 2.000, 3.000 euros, que van a ver como prácticamente el 40% de lo que ingresan se lo van a robar por la solidaridad, por el bienestar común, por el pueblo. No es por eso. Es al contrario. Es para que la clase política que habita en un estamento infinitamente más superior que el resto de los ciudadanos pueda seguir estando en el poder y que ello no implique tomar medidas que van a hacer que pierdan las elecciones. El grotesco juego de la democracia que, desde luego, pues nos está dejando una lección del sufragio universal que es bastante interesante. Yo, de hecho, llevo bastante tiempo ahora centrado en eso, estudiando el proceso y sobre todo estudiando cuál podría ser la alternativa. Porque algunos dicen, bueno, es que te imaginen una monarquía absoluta. Sí, puedes tener suerte, te puede tocar un monarca que respete la libertad y que sea un monarca estupendo. A lo largo de la historia los ha habido, poquitos, pero los ha habido, son la excepción. Sí, puedes tener suerte. Pero claro, dejarlo todo al azar. Entonces, al final, ¿cuál es la única solución? La solución es clarísima. Y es que el Estado se vea reducido a muy poquitas competencias. Y sobre todo, y esto también es muy importante, y esto lo digo principalmente por la gente de derechas, o que es votante de Vox, o de afiliados de Vox, o en fin, simpatizantes, como lo quiero llamar, que es un concepto que yo no he entendido nunca en España, que claro, yo creo que viene de esta herencia, ¿no?, que hemos recibido a lo largo de los siglos, de la centralización. Decir, no, porque esto de las autonomías es un desastre. No puede ser que en España haya 17 reinos de taifas. Y dices, bueno, principalmente gracias a esos reinos de taifas, que luego podríamos hablar de las duplicidades. Claro que sí, que hay duplicidades que deben ser eliminadas, pero no hagan trampas, porque algunos dicen, no, es que fíjate lo que cuestan las autonomías. Hombre, claro, pero es que esa competencia que tiene esa autonomía, aunque la elimines, sigues teniendo que pagarla. Lo que hará será pagarlo el gobierno central. Otra cosa son las duplicidades. Bien, pero con las duplicidades no vas a conseguir solventar el problema de España. Calcule cuál es el número, el dinero que cuestan las duplicidades, que son en torno a 30.000 millones de euros. ¿Vale? Eliminémoslas. Yo soy partidario, evidentemente, de que no se derroche ni un céntimo, pero no hagamos el plan perverso de con el sistema autonómico cuesta tanto. Ahora, si lo centralizamos todo, entonces va a costar menos. No, porque hay muchas competencias que tienen las comunidades autónomas que vas a seguir que pagarlas. Entonces, la cuestión de fondo es, ¿por qué, y es algo que no comprendo, por qué en España la derecha generalmente no es ese concepto jacobino centralista de no, hay que recuperar las competencias? Al revés, hay que descentralizar todavía más. Ahora la Comunidad de Madrid decía que ha suprimido todos los impuestos autonómicos, no pagas por los impuestos autonómicos, pero claro, son tan pocos que tampoco se nota tanto, se nota en el bolsillo del ciudadano madrileño, pero no tanto como debería. Es que las comunidades autónomas deberían tener capacidad de recaudación, porque de esa forma lo que consigues es que si viene un Revilla, un Chimo Puig o algún tarado de estos que pone el pueblo a gobernar, si alguien vive en Cantabria y le sale un Revilla, dice, bueno, pues me voy a La Rioja, o me voy a Madrid, o me voy al País Vasco, o me voy a Castilla y León, a donde le dé la gana.
De la otra forma, lo que haces es, me tengo que ir del país. Supongamos que la cuota de autónomo no fuese una cuestión que impone el gobierno central y que la cuota de autónomo la pudiese poner cada comunidad autónoma. Vamos a imaginar que de repente, incluso digo más, cada provincia, y de repente Alicante, por poner un ejemplo, dice, oye, aquí no hay cuota de autónomo. Incluso los impuestos de sociedades también lo pueden poner las propias provincias. Aquí tampoco va a haber impuestos de sociedades. Va a haber un impuesto mínimo del 1%. ¿Ustedes creen que Alicante sería mejor o peor de lo que es ahora? Pues evidentemente sería mejor. Lo que pasa es que nosotros, y aquí también está el componente de la envidia, que la gente dice, no, es que en Madrid hacen dumping fiscal. Y luego también esto es muy paleto, pero es que en España hay mucho paleto. Y es que es la capital. Claro, es un desconocimiento tan brutal del mundo y sobre todo de la historia recientísima del propio país. Y uno dice, vamos a ver, la Comunidad de Madrid no era la que lideraba el PIB en España, era Cataluña. Pero es que Cataluña la han hundido con el proceso secesionista. La han hundido. Pero era Cataluña que no era la capital. Y si uno va a otros países, se me ocurre ahora mismo que sea Alemania, Berlín no es la zona más rica de Alemania. Roma no es la zona más rica de Italia y son la capital. Pero aquí decimos, no, claro, es que la capital tiene privilegios. Y dices, pero vamos a ver, no, esto no se trata de privilegios, se trata de políticas fiscales. Se trata de que ahora mismo un inversor, si tiene que escoger en qué comunidad autónoma, en qué provincia invierte, coge los números, ve las políticas fiscales de cada gobierno y dice, bueno, ya que ninguna, porque a veces también nos pintan como si esto fuese, vamos, el no va más del capitalismo y del liberalismo. No es así, ojalá lo fuese, pero no es así. Y dicen, bueno, Madrid, claro, es que es la mejor opción. Pero no es por una cuestión de que es la capital, no es por una cuestión de que le tengan un amor a Madrid, no. La gente lo que quiere, principalmente los inversores, es ganar dinero. Le da igual dónde. Para ello, lo que tienes que crear es un sistema atractivo. Pero hay que eliminar muchas cosas. Hay que eliminar esa envidia que existe. Sobre todo, también hay que eliminar ese paletismo que decía antes de es que Madrid es la capital, que no tiene absolutamente nada que ver. Y en España solo podría pasar dos opciones para que esto cambie. Que entrase un kamikaze al poder, y dije yo sé que dentro de 4 años pierdo las elecciones, pero reformo el país, o que lo hagan impuesto desde otro sitio, en este caso, desde la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, ejemplos de esto, podemos poner el de Grecia, que fue Syriza, los peligrosos comunistas griegos, que decían algunos que al final fueron ellos los que aplicaron las reformas que ahora el Partido Popular de Grecia está diciendo, mira qué bien la gestión, pero sí, que ha sido gracias a las reformas que fueron tremendamente impopulares, que le costaron el gobierno a Syriza, la que tú estás ahora disfrutando. Lo mismo que el Partido Socialista en Portugal. Dicen, oye, qué bien va Portugal con el Partido Socialista en el poder. No, no, es que el que se comió las reformas que permiten que el Partido Socialista disfrute de los resultados fue el Partido Popular que hay en Portugal. Esos son los partidos que han hecho las reformas, porque luego, evidentemente, el kamikaze que lo hace, el que llega, dice, esto es estupendo, yo no voy a cambiarlo, porque ya se ha normalizado. Es un proceso también muy curioso, ¿no? También socialmente hablando, si podríamos decirlo así. Sociológicamente es como al principio el que toma la medida, lo castigamos, qué malo es, fíjate lo que ha hecho, votamos a otro, el otro llega, no la cambia, pero ya la normalizamos y la aceptamos. Entonces ya tenemos al que la ha hecho y al que no la ha cambiado. Entonces a partir de ahí ya, oye, volvemos a jugar en la vida normal del mercadillo democrático. En fin, interesante, desde luego es un tema que a mí me parece al menos que habría que planteárselo como es el fondo de la cuestión. Si no se trata de una ayuda determinada, si nos parece bien o no, no, si es que es el sistema entero. Es que es el sistema entero, el estado del bienestar que nos han estado contando, que al final lo que ha desembocado es un déficit salvaje, crónico, en unas tasas de desempleo estructurales, en el caso de España, que son inaceptables. Cuando estés hablando de un bono de ayuda de alquiler, cuando tienes un 35% de paro juvenil, es que desde luego no estás yendo al fondo del asunto. Y que aquí la gente se plantee si es poco o mucho, no, si es que el bono ese no tiene que existir. Es que lo que usted tiene que hacer es que ese 35% de personas que están en paro tengan trabajo. Y para eso necesitas una legislación flexible. Pero aquí pensamos que cambiando el pastor, pues bueno, ahora ponemos este pastor, ¿no? O sea, lleva el rebaño al precipicio. Bueno, pues el otro también te lleva. Y vamos cambiando, así vamos a solucionar el asunto. Y no es verdad. Pero claro, el juego democrático consiste en eso. Decirte, vóteme a mí, que yo sí que le voy a solucionar todos sus problemas. En fin, vamos ya con la entrevista de Antonio Zapatero. Como les digo, que son estas excepciones que hay en política y que esperemos que dure mucho, del sentido común. A mí me gusta mucho leerlo en Twitter, sobre todo porque publica información que no se ve reflejada ni siquiera muchas veces en la prensa nacional. Nosotros en el Liberal sí que hacemos cobertura de este tipo de asuntos,
porque nos centramos mucho en la política internacional, sobre todo en las noticias que aparecen en otros países, no tanto en el chismorreo nacional y absurdo y estúpido. Y realmente, pues bueno, Antonio Zapatero deja datos muy interesantes. Fue el primero que la Comunidad de Madrid empezó a diferenciar los que entraban ingresados a los hospitales o a las UCIs por COVID o con COVID. Claro, esto ahora hay algunos que dicen, sí, está muy bien, sí, bueno, está muy bien, deberías haberlo hecho antes. Fue el primero también que dijo que los datos de Omicron, ojo, que no era ese fin del mundo que nos vendían algunos. Y recuerdo, es que esto, la verdad, es increíble, ¿no? Como vivimos en esta época de la inmediatez y todo es tan rápido, olvidamos muy pronto. Pero hace nada, hace un mes y medio, se nos estaba diciendo, los expertos alertaban de 6.000 muertos al día en el Reino Unido. 6.000. No han tenido ni 1.000 en un día. 6.000. También alertaban los expertos que íbamos a tener 100.000 hospitalizados en cuestión de semanas. Y no, es que ni una quinta parte. Y esa gente, yo siempre me pregunto, yo cuando veo a algunos por ahí, expertos, que en realidad, pues estos mediocres, que ahora de repente han tenido su minuto de gloria y quieren alargarlo al máximo. Y además, a mí es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando veo a este tipo de gente, digo, bueno, si estás todo el día en la televisión, ¿cuándo tienes tiempo para estudiar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si estás de plató en plató, de radio en radio, de periódico en periódico, ¿cuándo tienes tiempo para estudiar y saber de qué estás hablando? Yo no lo entiendo. Pues si es que, o sea, es una cosa que yo me deja perplejo. Pero bueno, estos personajes siguen ahí y intentando estirar el chicle y nadie le pide explicaciones. Y son los principales, y cuando digo principales, son principales responsables de la situación. De hecho, el señor Antonio Zapatero decía, oiga, habría que empezar al menos a sacar estudios que digan qué medidas son y qué medidas no han sido efectivas. El toque de queda en Cataluña. ¿De qué ha servido? De nada. Con suerte han podido arruinar unos cuantos comercios, han podido sumir en la depresión todavía más profunda a los catalanes y han dicho, bueno, pues no sirve, la quitamos. Y ya está, y no hay ninguna consecuencia. Y tú has aplicado una medida que se sabe ya, porque esto una cosa es que me dicen, no, es que en marzo de 2020 no sabíamos nada. Bien, en abril, bueno, pues es que esto en verano del 20 ya lo sabíamos. Y es que estamos en 2022 y aún me viene usted con estas tonterías. En fin, que vivimos una época, desde luego, la decadencia de ese imperio romano, nosotros lo estamos viviendo y además es que esto todo se ve muy claro en las políticas que se toman, en los mensajes que se envían, todo está escrito en la historia y principalmente en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, pocas son las cosas que nos pasan ahora que no estén reflejadas y sí es que hay algunas que también se pueden hacer muchas similitudes, pero aún así, pues bueno, seguimos aceptando este tipo de políticas porque la gente prefiere no pensar y el que es funcionario dice, bueno, a mí, oye, mientras no me toquen el sueldo, me da igual, el autónomo no me preocupa, ya es que después del autónomo vas tú. A ver si te crees que a ti no te va a tocar. O el pensionista, bueno, es que en mi pensión yo me la he ganado, tal. No, a ti te han estafado. A ti te han estafado. Tú no has estado pagando tu pensión. Te han estafado diciéndote que te la iban a devolver. Porque es una estafa piramidal el sistema de pensiones en España. Pero, bueno, a mí que no me la toquen. Ya, el asalariado de 25 años, ¿qué? Dice, no se pueden independizar, pero ¿cómo no la pueden independizar? Si la mayoría de lo que gana, y ojo, y lo que paga el empresario por él, va al Estado, no al ciudadano. Y en vez de exigir la libertad de decir, oiga, deme usted mi dinero y ya me apañaré yo, pues no, que pagamos pocos impuestos, que hay muchos ricos, y luego ese mensaje que es tan estúpido y tan absurdo, tan corto de miras, de bueno, es que a mí, yo si ganas 1.000.000 de euros, a mí me daría igual que me quitasen la mitad. Primero, no, sabes que no los vas a ganar nunca, entonces por eso lo dices. Si los ganases no te daría igual, pero es que aparte es injusto, es tremendamente injusto. ¿Que el que más tiene que pagar más? Bueno, lo podemos discutir, pero una cosa es pagar más y otra cosa es que le roben la mitad de lo que está ganando. ¿Cómo no se van a ir a Andorra? Pero la tragedia es que Andorra tendría que estar en España. Tendría que haber una localidad que reflejase esa Andorra. Pues no, nosotros expulsamos el talento, expulsamos la riqueza y luego, ay, ¿en qué hemos fallado? Pues en que estás aprobando las políticas que ha aprobado Diocleciano hace más de 1.700 años. Y evidentemente van a tener el mismo resultado porque no fue el único. Luego siempre ha habido mucho listo que se creen que, claro, el problema es que no lo dirigieron ellos. Esta soberbia, ¿no?, que tiene muchos seres humanos de no, es que yo soy más listo que el otro.
Y esto en realidad fracasó porque no lo hice yo, pero como yo soy tan listo, soy el Mesías revelado, voy a conseguir que esto sea así. Bueno, el resultado va a ser efectivamente el mismo, lógico y normal. Bueno, vamos ya con la entrevista de Antonio Zapatero. La entrevista. Pues como les comenté en anteriores podcasts, iba a estar con nosotros don Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bien, ahora bien, pero tuvo sus épocas complicadas, por el que no lo sepa. Cuéntenos un poco cómo llega usted a ser viceconsejero, porque usted estaba ajeno al mundo de la política, viene la pandemia y tiene que montar IFEMA y ahí empieza un poco su nueva vida, podríamos decir. Bueno, yo totalmente he dejado el mundo de la política. Yo mi vida siempre ha sido hospitalaria y en los últimos 20 años universitaria. Yo estaba de jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Fuenlabrada y además era profesor titular, soy profesor titular en la Universidad de Juan Carlos. Entonces mi vida siempre ha sido, nunca he tenido. Es verdad que en el ámbito profesional había sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna y presidía entonces, cuando empezó la pandemia, FACME, que es la federación que engloba todas las sociedades científicas españolas, no todas las sociedades científicas que tienen formación de residentes. Y yo estaba en mi hospital de Fuenlabrada, asistimos a esta ola inicial, aquel tsunami brutal, porque de lo que ocurrió en Madrid en las primeras semanas de marzo, y fue el día 20 de marzo por la tarde cuando el consejero, el doctor Ruiz Cordero, me llamó para decirme que habían pensado abrir el hospital de campaña de IFEMA y que había pensado en mí para ser director médico. Y para allá que fuimos, es decir, que yo le dije al consejero que contase conmigo y fuimos el sábado por la mañana, día 21, que es cuando fuimos a IFEMA, y ahí empezamos, porque ese mismo día ya en IFEMA, a las 10 de la noche, 10:30, llegaron los primeros 28 pacientes. Y a partir de ahí estuvimos en IFEMA hasta el día 1 de mayo, cuando yo creo que luego hablamos de IFEMA más despacio, que hizo una labor yo creo que muy buena en aquel contexto. Y poco después la presidenta de la comunidad me llama para decirme que había pensado en que podía ser yo viceconsejero de Salud Pública y responsable del plan COVID de la Comunidad de Madrid. Y también le dije a la presidenta que sí, y así hasta la fecha. Llevamos ya más de 2 años ya en esta batalla, y ahí seguimos y ahí seguiremos hasta que esto se acabe ya. No digo que se acabe del todo, pero que se acabe de controlar y nos permite hacer nuestra vida previa a ese marzo terrorífico del año 20. ¿Y cómo recuerda usted esos meses de IFEMA? Sobre todo marzo, abril, que fueron los en Madrid, además, especialmente. Bueno, yo recuerdo, primero en febrero, allí en el hospital, y comentábamos en el ámbito puramente técnico, nos llamaba la atención lo que había ocurrido en China. Es verdad que se hizo una publicación en el New England que la información de los primeros 1.100 pacientes que había habido en Wuhan parecía que aquello no era un cuadro clínico demasiado complicado. Quedamos ahí un poco viendo aquello, pero sí que nos llamó atención en aquellas semanas de febrero viendo lo que estaba pasando en Italia. Así ya veías que estaba aquí en Italia, y estabas viendo que Italia había tomado un cariz en el que veías que había mucho consumo de recursos de cuidados intensivos y además que veías que había una mortalidad importante, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros realmente, el primer caso en Madrid creo que fue el día 25 de febrero, nosotros en Fuenlabrada tuvimos el primer caso, que era un padre y un hijo, el fin de semana del 3-4 de marzo. La verdad es que aquella primera semana hubo una evolución razonable, a lo mejor tuvimos unos 20 ingresos, pero posteriormente ya fue una explosión a partir del día 10 de marzo. Y yo recuerdo aquel hospital, ese hospital Fuenlabrada, que es el mío, en el que pasamos en un periodo de 2 semanas a darle la vuelta como un guante y pasamos a tener 350 pacientes puramente COVID. La ciudad de Madrid era terrorífica, yo lo recuerdo todo con preocupación, lo que estaba pasando era una cosa nunca vista, teníamos miedo de lo que estaba pasando. Tú imagínate que en Fuenlabrada, bueno, pues cuando se produjo ese aluvión, yo como jefe del área médica, la llamada que más temía, y se produjeron muchas, es cuando te llamaba por la tarde un compañero con el que habías estado tú trabajando, comiendo, y te decía: Antonio empezó con fiebre. Es decir, que aquella situación te producía una gran inquietud porque tampoco sabías cómo iba a ser la evolución. Y entonces aquello nos generó, por un lado, una situación nunca vista, preocupación profesional y preocupación personal, y yo creo que también se puede decir que teníamos miedo de lo que estaba pasando, ¿no? A pesar de todo lo que hizo entonces la Consejería de Sanidad, que se hicieron muchas cosas y que el consejero asumió el mando único de la sanidad pública y la privada, para que te hagas una idea, Madrid, que duplicó el número de camas de 12.000 camas instaladas en lo público, pasamos con sobreinstalación de camas en lo público y de privado unas 24.000, pero aquellas mañanas terroríficas de esa segunda decena de
de marzo, en Madrid había todos los días unos 2.000, 2.500 pacientes pendientes de cama para ingresar. Yo me acuerdo que el consejero me llama ese 20 de marzo. Yo estaba entonces con la jefa de urgencias de Fuenlabrada, la doctora Domínguez. Había bajado la urgencia, porque en urgencias de Fuenlabrada teníamos como unos 250 pacientes pendientes de ingresar, y aquello estaba absolutamente lleno de pacientes. Y lo más llamativo de aquel paseo por la urgencia aquella tarde de viernes era el silencio que había, es decir, que había un silencio, no había un ruido, es decir, que probablemente los pacientes tenían miedo, nosotros teníamos miedo, y era una situación que era peculiar, ¿no? Bueno, fuimos a IFEMA, y la verdad es que yo creo que IFEMA se crea para intentar paliar esa situación, y yo creo que IFEMA rápidamente, porque allí es verdad que cuando llegué allí, yo tengo una foto en mi teléfono en la que había instaladas como 13 camas, y yo pensaba para mí, digo, pero bueno, aquí quieren montar un hospital de 1.300 camas, digo, bueno, pero ya se fuera allí, tú veías cómo todo el mundo colaboraba, el personal de IFEMA, personal civil, personal militar, y montamos una primera unidad de 400 camas en el famoso pabellón 5, que en 4 días estaba ya en el pleno rendimiento. Empezamos a recibir unos 200, 250 ingresos diarios, que es el tamaño de hospitales pequeños, es decir, que aquello era. Y por IFEMA pasaron en 7 semanas casi 4.000 pacientes, y yo creo que IFEMA hizo lo que tenía que hacerse en aquel momento, y no solamente lo decimos nosotros, que lo vivimos de dentro, ¿no?, con todas las dudas que teníamos en aquel momento, sino que cuando tuvimos la visita del responsable, del director del Comité de Emergencias y de Catástrofes de la OMS, el doctor Buzz Aylward, un canadiense, dijo una frase que yo creo que resume perfectamente. Dice: Madrid tiene que estar muy orgulloso de lo que han hecho sus responsables políticos, porque lo que había que hacer en este momento de la pandemia era abrir un hospital de campaña como este, que los pacientes fuesen atendidos y salvar vidas. Y aquello fue lo que hizo IFEMA, ese fue el resumen que hizo IFEMA, ¿no? Y además, cuando tú veías que venía prensa extranjera a ver lo que se había hecho en IFEMA, de todo el mundo, es decir, hubo intentos, nos llamaron de todos lados a ver lo que habíamos, cómo lo estábamos haciendo. Recuerdo que Londres planteó un hospital de 4.000 camas, Londres solamente tuvo 40 ingresos en hospital de campaña, ¿no? Yo creo que lo que se hizo en IFEMA, cuanto más tiempo pasa, yo le doy más mérito, y creo que se hizo una labor fundamentalmente para los ciudadanos, y yo creo que es lo que se hizo. Pasaron 4.000 personas, se creó además un ambiente especial allí, lo que hemos llamado espíritu de IFEMA, es decir, que donde era una tragedia todo lo que estamos viviendo en Madrid y en España, en IFEMA la gente que cantaba, estaba alegre, paseaba, no estaban encerrados en habitaciones como el resto de hospitales. Bueno, surgió de una forma espontánea, es decir, el diseño de IFEMA se hizo en una servilleta que yo vi que hizo el arquitecto, entonces una arquitectura absolutamente atípica de hospital, pero se decidió que fuese así, y yo creo que ello también aportó ventajas desde el punto de vista médico. Yo creo que, bueno, fue una experiencia, yo creo que con el tiempo se valora, y se valora todavía más. Sí, totalmente de acuerdo, que cuando pasa el tiempo uno también valora cuáles fueron esos momentos tan terribles que se vivió, sobre todo al principio de la pandemia. Pero una vez pasó la primera ola, luego vino la época en la que las comunidades autónomas empezaban a subir las competencias y empezaban las restricciones. Porque sí, ahora todo el mundo, que muy bien, que listo, que guapo, que bien todo, porque las restricciones nos sirven, pero eso cuando estábamos, yo recuerdo sobre todo el verano del 20, también el invierno del año 2020 estoy hablando, y también el año 2021, como las críticas hacia Madrid de que están locos, que no cierran los restaurantes, no cierran los bares, no cierran los comercios, o sea, poco menos que Madrid se había convertido en una especie de Chernóbil, en la que cuando uno iba paseando por las calles lo que se encontraba eran fallecidos uno detrás de otro. Luego, cuando los datos con el paso del tiempo han demostrado que no es así, ahora ya muchos se callan, pero lo cierto es que ¿cómo vivió usted esos momentos cuando, vamos, incluso compañeros decían que era poco menos que un genocida hacer la política que estaba ya teniendo Madrid? Bueno, lo veíamos con preocupación, porque en verdad nos sorprendía un poco ese nivel de agresividad que había en algunos foros, ¿no? Incluso algunos también foros científicos, pero realmente lo que nosotros veíamos es que esta pandemia no venía con malas instrucciones, y nosotros lo que estábamos pendientes siempre es de estudiar y de ver qué criterios técnicos iban publicando para facilitar la gestión de la pandemia, ¿no?
Entonces nosotros rápidamente nos dimos cuenta cuando Madrid planteó en septiembre del 20 medidas que luego fueron revolucionarias. Primero fue el test de antígeno. El test de antígeno era una prueba que cambió en la forma de manejar la pandemia porque había un atasco a nivel internacional para realizar PCRs. Una pandemia como esta, tremendamente infecciosa, no puedes tener el resultado de una PCR a los 3 ni a los 5 días y el antígeno te daba a los 15 minutos. Es verdad que el antígeno tiene una utilidad muy buena, especialmente para sacar de la cadena de contagio los infectivos. Se nos criticó mucho el test de antígenos. Ahora ya nadie discute el test de antígenos, pero esa fue la primera. Lo segundo que nos dimos cuenta trabajando en Madrid es que la estructura sanitaria de Madrid está distribuida en zonas básicas de salud y nos dábamos cuenta que la distribución siempre ha sido así del coronavirus, era asimétrica. No había zonas en las que tenía mucha incidencia, otras en las que había muy poca. El virus ha ido modificando su circulación. En ese sentido, pues una herramienta que también era muy importante, como era el tema de vigilar la presencia de virus en aguas residuales. Bueno, curiosamente, la arquitectura del canal Isabel II, empresa que es fantástica, donde han hecho una grandísima labor los ingenieros del canal, nos dimos cuenta de que coincidía esa presencia de virus. Leímos que en una situación de ausencia de poder hacer PCRs, leímos en publicaciones internacionales, que había muy poco publicado, que hacer el seguimiento de virus en aguas residuales equivalía a hacer decenas de miles. Hablamos con el canal Isabel II, le planteamos esa posibilidad, se hizo y se ha hecho un sistema, se llama Vigía, que yo creo que no hay parangón en el volumen que se ha hecho. Entonces, lo que hacía más era otro aspecto importante, seguíamos la subdirección de epidemiología, cómo se producían los casos, en qué sitios, en qué circunstancias, cómo era la cadena de transmisión, y teníamos con todo lo que estamos diciendo una cadena que nos permitía establecer dónde se producían los contagios, ¿no? Por tanto, no nos parecía, en contra de lo que se decía, que los restaurantes o que fuesen sitios donde fuesen los principales focos de infección, y entonces Madrid tomó medidas en las que desde el principio, insisto, nos parecía que había que adoptar las medidas las más ajustadas a los conocimientos técnicos, y segundo, desde el principio Madrid nos dimos cuenta que la pandemia era una tragedia sanitaria, pero que se tomaban medidas, o esa tragedia sanitaria iba a venir acompañada de una tragedia económica, social y psicológica, porque ya estamos pagando las consecuencias de la pandemia, y una cuestión importante ahora para gestionar a nivel internacional es lo que ha ocurrido fundamentalmente en población joven con los temas psicológicos y psiquiátricos. Entonces Madrid decidió que había que intentar compaginar la gestión de la pandemia con la gestión. Es verdad que fuimos criticados, y mal está decirlo, pero yo creo que el tiempo nos da la razón, porque si tú analizas la situación actualmente de Madrid, hoy, día 18 de enero, Madrid es la segunda comunidad autónoma con menor incidencia, la situación en los hospitales es perfectamente razonable, gestionable, la gente puede hacer su vida, porque recordar, por ejemplo, la última medida que en Madrid nos posicionamos de una forma clara, es decir, hace un mes, para las Navidades, muchas comunidades autónomas postularon como la medida fundamental para control de la pandemia en Navidades el pasaporte COVID. Madrid dijo, con esta variante Omicron, con la estrategia que tiene, que las vacunas son esterilizantes, no le vemos ningún sentido ni clínico, ni epidemiológico, ni social a establecer el pasaporte COVID. Usted va a complicar la vida a la gente y encima puede crear una sensación de falsa seguridad donde se agrupa gente que está vacunada que puede estar infectada. Por tanto, Madrid se posicionó y Madrid lo que decidió es: vamos a planificar la campaña de Navidad de una forma diferente, vamos a pasar a un concepto diferente, es el concepto del autocuidado. Es decir, con 2 años de pandemia la gente ya sabe dónde se puede contagiar, sabe lo importante de ponerse la máscara interior, distancia de seguridad, y vamos a dar un paso más. Vamos a facilitar que el ciudadano se acostumbre a usar test de antígenos. Entonces Madrid tomó una decisión y vamos a datos de hoy, si me lo cuentan hace casi 2 meses cuando decidimos, si me cuentan a mí en noviembre cuando decidimos lo de test de antígeno, que se iban a repartir en Madrid, que se han recogido a fecha de ayer 3.700.000 millones de test, 3.700.000, pues digo, esto es un avance que demuestra otra vez más la responsabilidad de los ciudadanos, que muchas están por delante incluso de los que toman decisiones. Es decir, tú al ciudadano le explicas claramente con campañas informativas y divulgativas, como se hacía en las ruedas de prensa, dónde te puedes contagiar, ten cuidado en determinadas situaciones, no asumas riesgos innecesarios, y encima ahora, si te encuentras con síntomas, hazte un test de antígeno, que lo puedes ver tú en casa, y tomas una decisión sobre tu propia salud, que yo creo que es una forma que es la que ha sido ahora, y la que estoy convencido que va a ser la forma de gestión de la pandemia en el futuro, cuando esto ya tome unas características diferentes de pandemia, pero va a ser una situación de endemia que esperemos que lleguemos en unos meses. Por tanto, yo creo que Madrid, en ese sentido, y en el mes de diciembre, por ejemplo, molesta que lo digamos, pero Madrid toma decisiones en diciembre. Cuando lo revisa uno dice, Madrid decide a principios de diciembre que personal sanitario y también de residencias sociosanitarias vacunado con 3 dosis, en caso de estar con un contacto estrecho, con un contacto positivo, no tiene que hacer aislamiento. Eso te asegura la posibilidad de tener personal sanitario y sociosanitario para poder sacar adelante las Navidades. Madrid tomó una decisión también que fue criticada, que recuerdo el portavoz del Partido Socialista a nivel nacional en las Cortes de España. Madrid decide
contacto estrecho en persona vacunada no tiene que hacer cuarentena. Se nos criticó ideas de Ayuso, no, se decidió. Madrid, cuando vemos información que por las características biológicas de la variante Omicron el periodo de incubación es más corto y los síntomas se resuelven en menos días, Madrid decide vamos a bajar los periodos de aislamiento y cuarentena a 7 días. Y pues postulamos 5, como decía el CDC americano. Otra idea. Luego lo ha hecho todo el mundo. Es decir, que realmente, y los test de antígenos, es decir, que cuando tú planteas medidas, te das cuenta que te basas ya en el conocimiento, en este caso de una variante nueva, vas viendo lo que está ocurriendo con esta variante en el Reino Unido, en Sudáfrica, y dices, pues se pueden adoptar medidas diferentes de las que valían para antes. Y es lo que hemos pretendido hacer, fundamentalmente aplicando criterios técnicos, ¿no? Que lo que permiten es que la gente pueda hacer su vida cada vez de una forma más parecida a lo normal. Si hubiéramos mantenido ahora mismo cuarentenas de 14 días, como estaban hasta hace unos cuantos meses, habría un colapso social en este país, ¿no? Sí, de hecho, en Londres han tenido ese problema en el Reino Unido con el personal sanitario, porque muchos están infectados, pero luego, como tenían que guardar tantos cuarentena, se decían, algunos titulares ponían problemas en los hospitales del Reino Unido. Bueno, el problema es que no había personal sanitario, no que había muchos pacientes. Pero ¿a usted le da la sensación? Mira, yo el sábado, por ejemplo, dando eso, que me parece muy importante. Yo el sábado, la presidenta estuvo en Nueva York hace unas semanas y habló con el alcalde de Nueva York, y la presidenta quedó con el alcalde de Nueva York, que nos llamarían a Madrid para ver cómo estábamos y situación actual, lo que se había hecho en Madrid y perspectivas de futuro. Y yo, me presenté, dijo, estate atento porque a lo mejor te llaman. El sábado por la tarde me llamaron, estuve con ellos una hora hablando con miembros de la alcaldía de Nueva York, y todos los problemas que ponían ellos de manifiesto es una población que, siendo Nueva York de los estados que más vacuna tienen, pero no llegan al 75% comparado en adultos, aquí estamos en un 92%, el problema que tiene Nueva York esta semana, esto fue el sábado, es que tiene un 30% del staff sanitario de baja, 30%. Una locura, una barbaridad. Y usted, por ejemplo, cuando llega Omicron, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre he dicho, cuando venían los casos, decían tanto, la incidencia acumulada es tanto, los casos son tanto. Yo recuerdo que usted publicaba los datos que había de Sudáfrica, los datos que había del Reino Unido, que iban con antelación. De hecho, el Reino Unido ya ha bajado los casos, el caso de Londres también ha sido muy particular, viendo como las UCIs incluso ni siquiera han aumentado. Si es verdad que las hospitalizaciones han subido, para las UCIs no tanto. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué existe tanta gente que esos datos no los da? Porque yo los encuentro, pero que me meto en su cuenta de Twitter, pero esto yo no lo veo en la mayoría de las radios, ni en las televisiones, ni en los periódicos. O sea, ¿por qué este interés, o por qué cree usted que existe este interés, sobre todo muchos colegas, compañeros suyos, médicos, de intentar vendernos un apocalipsis inminente? O sea, ¿qué pasa en esta? A mí eso nos preocupó mucho, y de hecho yo creo que fue antes de Navidades cuando hicimos alguna aparición en el sentido de intentar pedir a la población tranquilidad y prudencia. Es decir, que esto que está pasando con Omicron sabíamos que podía ocurrir y es gestionable, y prudencia, es decir, que no tiene que pasar nada. Cuando surge Omicron, que yo la primera secuenciación de Omicron es el 12 o 13 de noviembre, lo que nosotros hacemos es intentar recabar toda la literatura que se va publicando antes incluso de ser revisada por pares, como ha ocurrido mucho a lo largo de la pandemia, y lo que hacemos es revisar qué está pasando con Omicron en Sudáfrica y qué está pasando con Omicron en el Reino Unido. Y cuando vamos viendo Omicron, es verdad que son series iniciales, vamos viendo, pues parece que es mucho más transmisible, ¿vale? Parece que los cuadros clínicos son más leves, y en ese sentido nos ponemos a revisar y vemos como en un país como Sudáfrica, pues los cuadros clínicos, comparado con lo que había hecho Delta, los cuadros clínicos son más leves. Pues lo vamos diciendo, oye, pues esto parece que es más leve. Y nos vamos posicionando, es decir, que yo todo esto vamos diciendo avanzado noviembre, es decir, que ahí te puedes columpiar. Pero lo vamos viendo para tranquilizar gente, bueno, más transmisible, mucho más. Cuadros clínicos menos graves, y luego parece que la vacuna siguen valiendo, es decir, las vacunas siguen valiendo, especialmente en los que tienen dosis de refuerzo. Pero mira, hay un trabajo que yo leí este fin de semana que me parece muy interesante desde el punto de vista técnico, y publica en Nature Communications un trabajo este fin de semana que hace lo siguiente: coge el suero de 52 personas, ¿vale? De suero que estaba guardado en laboratorios prepandemia. Y lo que hacen es lo siguiente: estamos hablando mucho y hay una presión importante por parte de la industria farmacéutica, el tema de las tercera dosis, cuarta dosis. Bueno, vamos a poner un poco de orden. Entonces, esta gente lo que hace es lo siguiente: revisa suero de 52 personas y ve qué respuesta inmunitaria producen sus linfocitos T con distintos marcadores, no solamente contra la proteína S, que todas las vacunas van dirigidas contra la proteína S, y que es la que más mutaciones hace a lo largo de la pandemia. Miran cómo se comporta los linfocitos T produciendo citoquinas contra marcadores del núcleo, contra otro tipo de antígenos, y lo que han visto es, un trabajo que me parece muy interesante, es, mire usted, aquellos que habían pasado catarros, que es lo que producían los coronavirus que circulaban, tienen
respuesta inmunitaria fundamentalmente por linfocitos T, y lo que hemos visto ahora al revisar lo que ha pasado con la pandemia es que aquellos que tienen esta respuesta por haber pasado estos coronavirus catarrales hace el año 2019 o antes, se han comportado mucho mejor con el coronavirus, o no han tenido infección o han sido muy leve comparación. Por tanto, dicen dos mensajes: la inmunidad celular, de la cual casi nadie habla, es muy importante, y por eso estamos como estamos ahora a pesar de Omicron. Y segundo, a la hora del diseño de nuevas vacunas, plántense que no solamente busquen ustedes como marcador para las vacunas la proteína S, sino que a lo mejor pueden buscar también añadir a esas vacunas marcadores antigénicos del núcleo de otras partes de la estructura del virus, que pueden ser incluso una panvacuna que sea más efectiva desde el punto de vista futuro, ¿no? Es decir, que yo creo que vamos aprendiendo cosas, y eso me parece importante. Es decir, que hemos hecho argumentamos mucho el tema de la pérdida del anticuerpo neutralizante, que se pierde siempre que te vacunas, pero tenemos una inmunidad celular que es francamente buena, y yo creo que en parte explica que, a pesar de esta transmisión tremenda de Omicron, que Omicron supone desde el mes de diciembre hasta la fecha el 40% de los casos de la pandemia notificados. Es una barbaridad. Sí, en cuestión de un par de meses, sí. Y entonces yo quería ver, a pesar de la tragedia, quería ver la parte positiva desde el punto de vista biológico. Es decir, bien, tengo una que es más transmisible, pero me coge con la parte de la población de residencias y población mayor, casi todos ellos con tercera dosis, sanitarios con tercera dosis. Digo, bueno, vamos a ver la parte de futuro para pensar qué va a ser de esto. Es decir, estamos vacunados, se va a forzar tercera dosis en una gran parte de la población. Omicron produce un cuadro clínico leve en una parte muy importante, entonces nos va a dar un refuerzo inmunitario que, si Omicron persiste como variante dominante, porque va a costar mucho que aparezca una variante que la desplace por la gran capacidad de transmisibilidad, pues a lo mejor en un plazo de medio plazo, Omicron, después de este apretón que nos ha dado en estas navidades, nos viene hasta bien, porque nos refuerza nuestro sistema inmunitario y nos va a permitir que la convivencia con el virus a partir de ahora sea mucho más llevadera, que es una elucubración de futuro que, si no surge ninguna variante, esto lo llevamos diciendo otros ya semanas. Alguien también nos miraba como algo, tal, y ahora hablan de gripalizar, término que a mí no me gusta nada, y en el contexto actual me parece precipitado, pero que puede ser la evolución natural de este virus en los próximos meses, si todo va como va ahora, ¿no? Le ha dicho que no le gusta el término gripalizar, porque claro, es verdad que no es una gripe tal cual, pero ¿cómo trataría usted, por ejemplo, si suponiendo que llega Omicron, la variante, y lo que usted dice, ya me cuesta decir personas que no se hayan infectado, que conozca, que no hayan pasado la enfermedad? Entonces llega un punto que dicen, bueno, lo que usted decía, las vacunas, sobre todo la gente de riesgo, ¿no? Porque a lo mejor también otra cosa que, bueno, luego le pregunto esta sobre vacunar a los niños, ¿qué sentido puede tener? Pero si ya, digamos, la población de riesgo tiene la tercera dosis, la dosis de refuerzo, muchos ya hemos pasado el virus. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Porque claro, algunos parece que dicen, y esto a veces también es un juego un poco perverso, ¿no? Como, no todas las vidas son importantes. Sí, claro, todas las vidas son importantes, pero hombre, es como si me dijeses que con la gripe, por eso el tema de gripalizar que dicen algunos, vamos a actuar de esta forma que estamos actuando ahora. Es decir, es imposible que consigamos que no muera nadie por el COVID, igual que es imposible que consigas... Entonces... A ver, yo creo que el tema no me gusta gripalizar, porque yo creo que habría más situación de endemia, es decir, ¿qué debe pasar en el futuro? ¿O hacia dónde debemos llegar? Debemos llegar a que tengamos una situación inmunitaria de una gran parte de la población, que tengamos en el caso de que aparezca Omicron, la variante que sea, estemos bien defendidos. Y va a haber dos tipos de pacientes que nos pueden preocupar. Es decir, a pesar de que estemos bien vacunados, o a pesar incluso, añádele a eso, el que hayas pasado la infección por Omicron, puede haber un grupo de pacientes que ya vamos identificando que puedan tener una mala evolución con Omicron. Sabemos que más de 65 años, inmunodeprimido, enfermedad por osteoartritis crónica, cardiopatía, enfermedad renal crónica, hepatopatía, diabetes, son una serie de factores que hacen que puedas tener una mala evolución con Omicron. Bien, tenemos un grupo ahí. Y luego va a haber gente, incluso a lo mejor sin esos factores, también puede tener una enfermedad grave por el coronavirus. ¿Qué debe hacer el sistema a partir de ahora? Una vez que la inmunidad del grupo sea buena y te permita, porque esto es una pelea entre un virus que quiere infectar y hacer daño y un sistema inmune que te defiende. Si la inmunidad es buena, habrá algún caso en ese grupo que hemos dicho primero que tiene unos factores de riesgo para ir mal, y ya yo pienso que tenemos un horizonte de terapéutico que no teníamos hace unos meses, que es la aparición de nuevos antivirales y la aparición de monoclonales, que pueden hacer que en ese grupo de pacientes puestos precozmente evite que tenga una mala evolución. Y el paciente que tenga un cuadro clínico por sus condiciones genéticas, que todavía hay cosas que no sabemos, por las que sean desde el punto de vista que tenga una mala evolución, pues se plantará en la puerta de urgencias. A ver, yo creo que eso es a lo que debemos llegar.
pero todavía nos falta algún tiempo que se produzca este booster inmunitario que te da Omicron y que tenemos toda una dosis de refuerzo con las vacunas actuales, que probablemente llegarán vacunas en un periodo de meses, que serán vacunas que serán todavía más efectivas que tenemos. Las que tenemos son muy buenas, pero llegarán vacunas todavía mejores. Entonces, al no tener el virus la capacidad de hacer daño, porque se encuentra con un sistema inmune global de la población bueno, reforzado por haber pasado la infección o por las vacunas, pues le hará daño en grupos concretos. Por tanto, en eso se parecerá un poco a la gripe, pero yo que llevo de médico 38 años y revisando inviernos previos, porque la gripe es muy estacional, muy de invierno, hombre, recuerdo alguna neumonía por gripe, pero no tiene este comportamiento clínico que tiene este, ¿no? Entonces, es verdad que con el tiempo debe parecerse a un virus endémico de predominio estacional. Sabemos que el coronavirus se maneja mejor con frío y con lluvia y con bajas temperaturas, aunque puede hacer casos durante todo el resto del año, y probablemente eso es lo que debemos llegar. Pero en este contexto que tenemos hoy en Madrid ingresados en la UBI, 300 y pico pacientes, y el número de fallecidos de Madrid está en torno a 30, es un poco tratarlo de una forma demasiado trivial. Yo, desde el punto de vista médico, creo que hay que esperar y que es posible que ese sea el horizonte, pero nos hace falta todavía un periodo de tiempo, que a lo mejor son meses, ¿vale? Pero hay que dejar de pasar el tiempo. Sí, es totalmente claro. Hay que todavía, bueno, en la situación en Madrid, ya el pico de contagios ya llegamos hace unos días. Ahora también los hospitalizados empiezan a ralentizarse, y sobre todo la SUCI, que ha empezado también incluso a descender. Bueno, fíjate, y lo decíamos antes, nos parece muy importante, claro, tú vas estudiando y de repente ves, porque tú tienes una referencia en Sudáfrica, que el tema parece que se ha resuelto, curiosamente subida y bajada rápida, Londres, que el tema ha subido, están bajando pero no tan rápido, y dices, bueno, ¿y qué está pasando? Porque me llama la atención que con tanto porcentaje vacunado tengamos todavía, y decimos, aquí en Madrid hace ya unas semanas, decimos, bueno, vamos a ver qué están ingresando en los hospitales. Entonces establecemos un elemento diferenciador que es, vamos a ver qué pacientes en los hospitales ingresan con COVID, que ven por COVID. Esto parece un juego semántico que tiene poca importancia, no, tiene mucha. Muchísima. Porque lo que condiciona la mala evolución, la posibilidad de morirte de un paciente es que tengas el cuadro inflamatorio pulmonar con tu neumonía bilateral que te lleva a una situación de distrés respiratorio que te puede matar. Te va a llevar a la UBI, te van a intubar y sabemos hoy por estadísticas que se mantienen más o menos en la pandemia es que si estás intubado la posibilidad de morirte es de un 20-30%. Por tanto, si tú llegas a esa situación, tu pronóstico clínico se complica, ¿vale? Claro, decimos, claro, pero no es lo mismo, porque yo, si ingreso a un hospital por fractura de cadera y como ahora los protocolos de los hospitales de España se hace la PCR, tú tienes una PCR positiva, pero no tienes una infección por coronavirus, y eso es muy importante. Yo planteaba el otro día, y es una pena, y a lo mejor se podría hacer, es si hubiéramos hecho la PCR a gripe, especialmente en periodo invernal, a todos los pacientes ingresados, tendríamos un porcentaje de PCRs de gripe positivas en hospitales similar a la que tenemos ahora, ¿vale? No sé si se podrá hacer, pero fíjate que ese estudio me gustaría intentar recuperar suelos, como ha hecho el trabajo del Nature, e intentar verlo. Pero claro, yo digo, vamos a ver qué está pasando, porque me llama la atención un porcentaje de alta vacunación, entonces de repente empezamos a ver el tema y hacemos un corte 2 veces a la semana, los martes y los viernes, y empezamos a revisar los ingresos y vemos que, de grosso modo, un 40% de los pacientes con PCR positiva que ingresan a hospitales de Madrid, que un 40% de ellos tienen PCR positiva, pero el cuadro clínico no tiene nada que ver con infección respiratoria. Y digo, bueno, vale, pues ya es un dato, pero es que además voy a los que tienen infección respiratoria y lo que veo es que de ellos un 25% no tienen neumonía, de tal forma que globalmente de lo que tenemos ingresado en Madrid ahora con la última estadística, son ya 1.600 ingresos, solamente tiene neumonía por coronavirus el 45% de nuestros ingresos. Bueno, ya es un dato. Digo, bueno, ¿y cómo están las UCIs? Entonces, bueno, hablamos con el responsable del corredor de UCIs, el doctor Sánchez del clínico, digo, Miguel, revísame el tema. Pues en las UCIs un 30% de los pacientes que están ingresados en las UCIs con PCR positiva no es por coronavirus. Son otras patologías que les han llevado a la UBI, al hacer la PCR, sale positiva. Y voy a pediatría y digo, voy a revisar la pediatría. En pediatría el tema sube hasta el 50%. Por tanto, no quiero banalizar lo que está ocurriendo, pero sí que lo que estamos diciendo es que la Omicron es una enfermedad distinta a la que teníamos con Delta, es distinta. Delta era tremendamente agresiva clínicamente y era menos transmisible, pero Omicron es una enfermedad distinta. Es un virus distinto y da una enfermedad distinta. Y este aspecto es muy importante porque desde el punto de vista, si yo sé que de los 350 pacientes en la UCI, un 30%, que son casi 100, están en la UCI con PCR positiva pero sin tener compromiso respiratorio, sé que no van a ser intubados por este motivo, ¿no?
Y luego también del 40% o 45% que tienen neumonía, el 55% no la tienen, pues esa gente no va a ir a la UBI por un distrés respiratorio. Entonces es un dato que en Madrid también hemos ido por delante y que nos parece importante haberlo hecho. Así que yo creo que es un aspecto y que hemos contribuido también a dar información, pues eso pues me parece importante. Sí, parece importante, pero no ha sido la tónica general, o sea, ha sido al contrario. Yo estos, ya le digo, esos datos yo los tenía que buscar en su cuenta de Twitter porque realmente no aparecían por ningún lado. Respecto al tema de la vacunación... Hasta que el país se importaba hace unos días, curiosamente. Sí, bueno, sí. Y menos mal que me citaban, porque sí. Hablando de la vacunación, muchos se preguntan, en los que yo me incluyo, ¿por qué, teniendo en cuenta ya esta variante, y incluso antes también con la anterior, ¿por qué se está vacunando a los niños, por ejemplo? O sea, porque algunos dicen, no, porque pueden infectar a sus abuelos o a sus padres, etcétera, etcétera. Y dices, ya, bueno, pero entonces ¿para qué han vacunado a los abuelos y a sus padres? O sea, ¿qué sentido tiene la vacunación masiva? Porque teniendo en cuenta que esta enfermedad discrimina mucho en cuanto a la edad se refiere... Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Yo tengo en el comité de expertos de la viceconsejería, tengo reunido a las 4 de la tarde, a la doctora Cristina Calvo, que es una pediatra de La Paz, que es una persona de referencia a nivel nacional. Entonces, Cristina me comentaba hace unos días que ahora es el momento de la pandemia en el que más niños están ingresados. Cuando la pandemia apretó en Madrid en marzo y abril, solamente ingresaban niños en el Niño Jesús y en La Paz. Ahora tienen más niños ingresados que nunca. La mayor parte de los cuadros clínicos que te cuentan los pediatras son cuadros clínicos leves. Pero ojo, hay un porcentaje de niños que hacen un cuadro clínico diferente del adulto, lo se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que es verdad que se ponen malos. Y luego no hay que olvidar que hay niños que enfermedades crónicas, siempre tú el término de enfermedad crónica lo relacionas con personas mayores, tal igual. Pero hay niños que tienen enfermedades crónicas y tienen tratamientos también inmunosupresores. Entonces, no me cabe ninguna duda que la vacuna, sobre todo, ¿qué sabemos de la vacuna ahora? Es, aparte de su tremenda efectividad, incluso en su población, con millones de niños vacunados en el mundo, es tremendamente segura. Ten en cuenta que se pone la tercera dosis, la tercera parte de dosis que se pone incluso en adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado tiene el efecto protector del niño, que insisto, la mayor parte de los niños tiene un curso clínico, pero algunos, y yo he tenido amigos con hijos que han tenido este cuadro multisistémico, y el niño se pone malo, ¿eh? Sí. El niño se pone malo. Niños enfermedades crónicas, ninguna duda. De hecho, por suerte, el número de fallecidos niños ha sido muy pequeño, pero ha habido niños que han muerto por coronavirus en la Comunidad de Madrid. Sanos, que en la Comunidad de Madrid creo recordar pocos, que no llegaban ni a 10. Con enfermedad subyacente, ¿no? Pero bueno, que es una cosa. Y luego, desde el punto de vista, el otro que dices tú, el tema de la transmisión, bueno, hoy sabemos, porque también se ha publicado, que un niño enfermo en el ámbito familiar, la posibilidad que tiene de transmitir el virus a su grupo familiar se sitúa en torno al 50%. Es decir, que si tú, un niño convive con 6 adultos, probablemente esa capacidad de infección, está publicada en el JAMA hace un par de meses, va a poder infectar a 3 de los 6 convivientes. Es verdad que el motivo fundamental de defender la vacunación en niños no es, yo no lo digo por este aspecto que también de control de la pandemia, porque eso probablemente, como dices tú, el adulto tienes que vacunar. Yo creo que el objetivo fundamental de vacunar al niño es que, aunque sean pocos casos y dentro de ellos muy pocos sean graves, yo creo que es proteger al niño, sobre todo porque sabemos que con millones, yo estaba el otro día viendo el informe americano de vacunación en niños, que incluía, creo que eran 14 millones de niños vacunados, y es que el porcentaje de efectos secundarios es que es prácticamente nulo. Así que es muy seguro. Por tanto, ten en cuenta que los niños están acostumbrados. Una de las cosas que ha cambiado en la evolución de la humanidad, el aspecto más importante de la humanidad es la vacunación. Sí, no, yo me acuerdo en el colegio cuando nos llevaban a todos en fila a que nos chutasen la vacuna de turno. Sí, eso lo recuerdo. Es decir, que el sistema inmune de los niños es muy agradecido, es decir, más que de los adultos. Es decir, que yo en ese sentido, yo ahí no le veo pega médica ninguna. Es decir, no tiene sobre todo ningún efecto secundario, ¿vale? Y al que le toca, son pocos, se ponen malitos, algunos. Y eso, Cristina, ahí es muy tajante, y a mí me parece una persona más, es lo que lees, ¿no? Es decir, que no debemos olvidar tampoco el efecto de protección del resto de la sociedad, pero fundamentalmente algunos se ponen malos. Yo recuerdo, vamos, 2 hijos de amigos míos que hicieron el síndrome multisistémico y pasaron unos días en la UBI y los niños... Sí, no, desde luego, sí, el porcentaje, vamos, claro. Pequeño, pero al que le toca... Sí. También como decías tú, esa tragedia desde el punto de vista social... Uno entiende que con 85 años te queda menos tiempo de vida, pero uno no entiende que con 7, 8 años te pongas una edición que te lleve a la UBI. Es decir, que eso desde el punto de vista social cuesta mucho explicarlo, ¿no? Y esto, yo viendo o cogiendo ese argumento, yo lo que me pregunto es si esto, la evolución, esperemos que sea así, cuando Omicron sea la variante dominante, no haya otra que la traslade, o sea, que la desplace,
y los cuadros sean muy leves y demás. Pero el tema de la vacuna dices, bueno, entonces ¿cuándo va a terminar? O sea, porque ahora dicen tercera dosis, pero es que hay algunos que incluso ya te están hablando de la cuarta. Y por lo que yo he podido leer, seguro que usted ha leído muchísimo más que yo, no parece que haya ninguna parte positiva de poner la cuarta en relación con la tercera. Y aparte que, desde el punto de vista de planteamiento de manejo de una pandemia, todo el mundo está poniendo la vacuna cada 3 meses, es decir, que esto no ha pasado nunca, es decir, que esto no puede ser. Entonces, yo creo que alguien tendrá, como decíamos antes de las medidas que se han tomado, ver la efectividad de la medida. A mí me hubiera gustado mucho que cuando vaya de pandemia, algún organismo nacional, en este caso el Ministerio, si hubiese una Agencia Nacional de Calidad, evaluase la utilidad de las medidas, ¿no? Es decir, que alguien me diga si las que se han tomado, algunas valían, algunas no valían, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Bueno, pues con esto las vacunas tiene que ser igual. Ahora mismo no hay ninguna evidencia, yo por lo menos la he encontrado, de que un chico de 19 años tenga que ponerse una tercera dosis. Yo no lo he visto ninguna. Claro, es que no... Ahora mismo no hay ninguna evidencia de que si tú te has puesto 2 dosis y has pasado a Omicron, tengas que ponerte una tercera dosis. No hay ninguna evidencia. Probablemente el booster que te está dando el paso de la infección de Omicron es mejor que la vacuna. Entonces yo creo que hemos entrado en una dinámica en la que también yo creo que es un poco perversa y que parece que hemos puesto ahora todas las manzanas en el cesto de las vacunas, y yo creo que alguien también debe pensar que si tiene sentido que estamos hablando de la cuarta dosis. Yo creo que esto llega un momento en que ni el sistema inmunológico le vamos a marear, y si usted quiere habrá que ver exactamente cuánto nos da la inmunidad, qué grupo de personas es la que a lo mejor hay que reforzar, y a lo mejor hay que irse planteando que hacen falta también vacunas que actúen de forma diferente y que sean vacunas que actúen contra cualquier variante que pueda aparecer. Claro. Porque yo no sé cuál es su opinión sobre por ejemplo, la vacunación obligatoria. Bueno, yo sí que lo sé, pero para que la gente que nos escucha lo sepa, sobre la vacunación obligatoria, porque en Italia, por ejemplo, ya han aprobado que mayores de 50 años obligatoriamente se tienen que vacunar. Estamos viendo, sobre todo, es que nosotros en Madrid no nos damos cuenta, pero en otras comunidades autónomas, pues tienes que ir con el pasaporte COVID, o sea, si no estás vacunado, no puedes hacer vida directamente, incluso no puedes trabajar. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Y usted cree que esto va a llegar aquí a España? Y si llegase, ¿la Comunidad de Madrid podría hacer algo para rebelarse contra esa locura? Yo creo que por suerte la respuesta que ha habido en Madrid y en España ha sido, cuando yo veía las cifras, cuando empezamos a vacunar hace poco más de un año, nos habíamos conformado con llegar a un porcentaje de vacunación de adultos de un 70-75%. Datos de hoy son 94% gente primera dosis. Por suerte, yo creo que la gente ha tenido fe en su sistema sanitario, ha tenido fe en los mensajes que se pasaban y se ha vacunado y se ha dado cuenta de poner la vacuna. Yo cuando hablaba con Nueva York el sábado, claro, ellos un porcentaje de 75% comparado con un 92%, ahí son varios cientos de miles de personas que se pueden infectar. A ver, yo creo que la vacunación obligatoria... Yo ahí, si se hubiera querido plantear que el gobierno encima saca una normativa legal y que lo haga de forma, en base a unos criterios, lo haga obligatorio. Yo creo que eso aquí no se ha planteado ni ha hecho falta. Otra cosa es que me digas, por ejemplo, yo ahí puedo tener alguna duda más de si personal sanitario o sociosanitario puede ser tú el transmisor de infectar a un paciente. Ahí tengo yo más dudas. Yo creo que en un ámbito, por ejemplo, entre el porcentaje de vacunación debe ser altísimo, sanitarios o sociosanitario. Yo, por ejemplo, cuando hemos asistido a algún brote de alguna residencia de ancianos, pues yo recuerdo alguno que cuando revisábamos el brote, cómo se había producido, de los 100 trabajadores que había en esa residencia, estaban por vacunarse casi 20. Entonces, claro, el virus no entra, el residente de la residencia no lo tiene, así que alguien lo ha metido, hay alguien. Entonces, claro, es un aspecto, así que estás trabajando con personas muy vulnerables. Yo no digo que haya que ponerle, porque entiendo el sentido de responsabilidad, vamos, los sanitarios por supuesto, y el sociosanitario, pero lo que también digo es que no debe ser el vector que transmite una infección, debe ser el personal sanitario, así que eso no debe ocurrir. Pero con carácter general, yo creo que en este caso, por suerte, esa polémica no se ha planteado, la respuesta poblacional ha sido excelente, es decir que, porque es que además... Yo ahora cuando asistí al tema de Djokovic creo que si no hubiera sido por las vacunas, a pesar de que Omicron puede producir cuadros más leves, la situación que tuviéramos tenido a nivel mundial hubiera sido catastrófica con Omicron, por ese nivel, porque hubieran infectado a mucha gente no protegida, ¿no? Por tanto, las vacunas han sido muy buenas, las vacunas han sido parte de la solución, seguro que van a llegar vacunas todavía mejores las que tenemos, en los próximos meses llegarán, y llegarán fármacos que harán que aquel que pueda pasar una perevolución de Omicron vaya mejor. Yo creo que el futuro tiene que ir por ahí, ¿no? Pero la obligación, yo entiendo que la obligación es muy complicado desde el punto de vista, y sobre todo en un país como este, ¿no? Yo creo que es complicado. Yo he visto que en Italia lo han puesto, que en Francia lo han hecho. Bueno, en Alemania ahora ya, por ejemplo... Hombre, el problema que tenemos ahora es que yo vengo ahora de estar en el hospital de Fuenlabrada y estaba viendo los ingresos que han tenido ayer. De los ingresos de ayer, la mitad son gente no vacunada, cuando realmente porcentualmente... Sí, claro, mucho porcentaje cuando porcentualmente son un sí. 6-7%, Sí. de ingresos un 50%. Claro. Sí, mucha gente dice 7 de cada 10 personas ingresadas están vacunadas. Hombre, claro, pues es que el 92% está vacunado. O sea, cuando haces Sí, eso es muchas veces también otra de los motivos de la desinformación. Y el otro porcentaje que ingresa son inmunodeprimidos o gente mayor. Son los tres grupos que están ahora: jóvenes no vacunados, inmunodeprimidos
y gente mayor que con el tiempo van perdiendo la... Bueno, y para concluir ya la entrevista, un pronóstico, ya sé que es difícil, pero ¿cuándo cree usted que algunos ya dicen, no, esto en Semana Santa o sea, digamos, es el último coletazo? Lo que pasa es que yo ya recuerdo cuando vino la cuarta ola, decía, no, esto ya es el rebote de la cola del gato muerto. Si, si me hubieras preguntado ese pronóstico en noviembre, yo recuerdo principios de noviembre, acumulada en Madrid 48, no había casos en hospitales, no había casos, no, digo, esto se ha acabado. Y llega Omicron, ¿no? Entonces, primera variable no despejada para responder a tu pregunta y no equivocarme es si puede aparecer alguna variante que desplace en este caso a Omicron, que ha demostrado que ese mismo es comparado con otros virus reales, que es con el nivel de transmisión del sarampión, que es el virus más contagioso de los que conocemos, ¿no? Si no aparece ninguna variante que desplace a Omicron, una vez pasada la sexta ola nos encontramos con dos circunstancias, una variante que ha infectado a una parte alta de la población y una población que además está muy vacunada porque se ha forzado en este periodo de tiempo el refuerzo vacunal o vacunas inmunodeprimidos. Si Omicron permanece como variante dominante y nadie le quita el nicho, que es la variable, insisto, que no depende de nosotros, entiendo que la perspectiva en los próximos meses tiene que ser de que le va a costar mucho hacer daño y poder infectar. ¿Infectará algún grupo concreto de pacientes? Y por tanto entiendo que el resto podrá estar más o menos tranquilo. Y mientras avanzaremos tratamientos antivirales y monoclonales y avanzaremos probablemente en los próximos meses en vacunas que sean, como decías tú, más efectivas para que no sé si habrá que vacunarse más veces, pero a lo mejor cada 2 años, cada 5 o cada 10 o cada ninguno más. Así que eso se avanzará en eso. Y porque estoy convencido que decir que de esto se va a salir y estamos saliendo. El ciclo del virus son ciclos que en todos los virus que han ido apareciendo tiene un ciclo que con el tiempo acaban decayendo fundamentalmente porque se encuentran con que el grupo hace respuesta inmunitaria que les impide hacer daño y esto pasará. A corto plazo no lo sé, pero yo quiero pensar que si salimos de esta sexta ola bien, avanzamos en vacunación, yo espero que la primavera tiene que ser ya mucho más tranquila. Si no surge ninguna variante más, ¿vale? Bueno, pues esperemos que sea así. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Igualmente. Y se agradece que un poco de sentido común. Recomiendo que sigan su cuenta si no lo hacen de Twitter, porque ahí encuentran todos esos datos que no sale. Que seguiremos poniendo, todo lo que nos parece interesante. Sí, lo veo que estás muy activo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Tijano. Pues esto fue lo que nos contó don Antonio Zapatero. Recomiendo que sigan su cuenta de Twitter. De verdad que es el sentido común personificado. Y son estas sorpresas que a veces se dan, excepciones, en un mundo como es la política, rodeado de mediocres, encontrar un tipo válido y que sabe de lo que habla y que además no solo ha conseguido callar la boca a muchos expertos que estaban, ¡ay, qué caro va a costar esto que están haciendo en Madrid! Porque claro, como no encerremos a todo el mundo en su casa, esto no se va a poder soportar. Pues sí, se ha podido soportar y ya cada vez lo tiene más complicado poder justificar esas restricciones porque desde luego no hay nadie a día de hoy. Bueno, sí, hay gente que desgraciadamente esto lo ha dejado muy tocado, muy tocado. El otro día un buen amigo nuestro nos dijo, una anécdota personal, nos dijo, he dado positivo. El pobre lleva 2 años que no vive y le felicitamos. Digamos, enhorabuena, por fin vas a poder volver a vivir porque ya no vas a tener más miedo a infectarte. Chaval joven, deportista y que llevaba, pues bueno, en un sin vivir, que es que esto ha hecho muchísimo daño. Vamos a traer al doctor Gaona dentro de poco para hablar de salud mental, porque estos expertos, que yo no sé cómo puede dormir alguien tranquilo por las noches sabiendo que vives de generar miedo, y miedo que es injustificado a millones de personas. Sobre todo gente mayor, porque los que somos más jóvenes, yo la televisión no la consumo, yo siempre lo he dicho, entonces esto siempre es verdad, yo lo he visto con mis padres reflejados, tanto con mi madre como con mi padre, hemos vivido, digamos, pandemias diferentes. Y realmente, pues bueno, yo decía, bueno, a ver, los datos, yo, ya saben, me afán por mirar numeritos. Pero mientras que mis padres a lo mejor consumían más televisión, no veían el informe epidemiológico, ni se dedicaban a ver cuál era la letalidad según la edad del virus, etcétera, etcétera, pues vivían diferente. Ahora ya no, ahora con el paso del tiempo ha ido cambiando, pero otros muchos han quedado instalados en marzo de 2020. Y esto ha sido provocado por esta gentuza, por estos expertos, que no tienen otro nombre, discúlpenme, pero es que no tienen otro nombre, y me quedo corto, que juegan y que viven de generar miedo a los ciudadanos, que es un miedo injustificado, y que no quieren contarles, decir, oiga, estos son los datos, esta es la realidad, y a partir de ahí usted decida. En fin, pues bueno, Antonio Zapatero es todo lo contrario, y por suerte es el que ha estado dirigiendo la política en Madrid, que por cierto, hablando, como no, de Djokovic antes de despedir el programa, se generó la polémica Almeida, que Almeida más vale que se calle ya, se creyó que era gracioso y la izquierda dijo, qué divertido eres. Claro, había que crear un contrapunto a Isabel Díaz Ayuso. Entonces dijeron, ven aquí Almeida, que se cree que es tan listo, jiji, qué divertido soy. Pues no, es muy tonto. Entonces lo utilizaron como, digamos,
es el contrapartida de ese PP moderadito que es el que mola, no el de Ayuso, porque claro, Ayuso es una radical. Entonces, él se lo creyó y ahora resulta pues que no cae bien a nadie. Entonces, bueno, Almeida dijo lo que dijo, y es que Djokovic suponía un reclamo para el torneo este que juegan en Madrid, el ATP que se hace, el ATP 1000 que se hace en Masters 1000, perdón, que se hace en Madrid. Y entonces muchos lo criticaron. Y dije, bueno, esto, yo puse un tuit defendiendo a Almeida, que miren que yo Almeida de verdad, que no, decepción podríamos decir en cierta medida porque podría haberlo hecho muchísimo mejor de lo que ha hecho, pero bueno, se creyó eso de que era divertido y gracioso y prefirió pues caer mejor a La Sexta y que le dijesen que divertido eres alcalde de España que hacer políticas positivas para los ciudadanos madrileños. Entonces yo dije, bueno, pues es que Almeida lo que está diciendo es que una persona sana cómo no va a poder jugar, ¿no? Entonces salió Enrique Ruiz Escudero. Esto, don Enrique, lo tenemos que revisar, ¿eh? Porque dijo, no, si quiere jugar tiene que vacunarse. ¿Qué ley obliga a Djokovic a estar vacunado para jugar en el Masters 1000 de Madrid? ¿Qué ley le impide entrar en España? Si de hecho ya ha estado en España hace nada. A ver si ahora, porque claro, no, la ley es para todos. Y si no, hacemos una ad hoc contra un tenista. Pero hombre, por favor, un poco de sentido común. No empecemos, que llevamos 2 años haciéndolo bastante bien, ahora con tonterías cuando se acaba esto. No empecemos con estupideces. Así que a ver si don Enrique Ruiz Escudero reflexiona un poco y dejademos ya de decir estupideces y tonterías cuando llevamos 2 años haciendo las cosas bien. No la estropeemos al final. Pero bueno, sigan ustedes a Antonio Zapatero, no se van a arrepentir. También a Enrique Ruiz Escudero, que salvo ese desacierto, generalmente también ha representado muy bien el sentido común. De hecho, lo entrevistamos en este podcast en el momento complicado de la pandemia, ha hecho un gran trabajo, por eso más vale no estropearlo ahora y no empezar a decir tonterías. Y en este podcast no vamos a tener preguntas porque si no se hace muy largo. En el próximo sí que recogeremos preguntas y muchas preguntas venían en relación a lo de Ucrania y Rusia. Voy a intentar la semana que viene entrevistar a don Pedro Baños. Está muy liado, ya he hablado con él, pero bueno, a ver si conseguimos un hueco para hablar de qué es lo que está pasando, ¿no? en Ucrania y en Rusia, de la mano de Pedro Baños, que conoce muchísimo mejor que casi que ninguno la situación, y sobre todo de esas cosas que no se cuentan, tanto de un lado como del otro. Ya saben que aquí siempre empieza el aparato propagandístico a funcionar y nos quieren hacer vender que unos son buenos y otros son malos. Bueno, pues ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Entonces, bueno, hablaremos con Pedro Baños, a ver si lo conseguimos y la próxima semana lo traemos aquí en este podcast. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.